hacer con tanto amor? ¿Cómo expresarlo? Primero que todo, pues muchas gracias a nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Propaís, pues por permitirnos venir acá a tu taller para hacerte esta entrevista. La primera pregunta es muy sencilla. El programa Compre Colombiano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Propaís pues ha apoyado las micro, pequeñas y medianas empresas. Su empresa, Pablo, pues tuvo también para nosotros la fortuna de que participara en 2011. En 2011, que fue la primera vez que participó en Compre Colombiano, ¿cómo le fue y cómo ha evolucionado? Siento que me fue bien, porque logré cerrar un negocio ya con ropa comercial y fue un buen negocio, fue un buen negocio. Eso hizo que me proyectara y quisiera empezar a buscar otro tipo de mercados, incluso asistir a demás ruedas de negocios. Me gustó, fue una de mis primeras experiencias y fue muy grata. En ese momento vendía blusas para mujer, cuénteme. Fabricaba ropa comercial, ¿sí? Y teníamos en promedio de 3.500 a 5.000 prendas al mes según la demanda. Ropa femenina solamente, en tejido de punto. ¿Cómo era la empresa, el taller, los empleados, cuántos empleados tenía, más o menos cuánto facturaba anualmente? Oscilaba entre 11 y 15 empleados dependiendo del volumen que nos requiriera nuestros propios clientes. Al año facturábamos entre 50 y 60 millones de pesos. Mensualmente movíamos un buen recurso en términos de económico, a pesar de que atacábamos un mercado popular y un margen de ganancia pequeño, pero el respaldo era el volumen de prenda que vendíamos. Una vez, digamos, concluida esa primera etapa, esa etapa pues de ropa comercial, usted se reinventó, usted quiso hacer nuevas cosas. Cuénteme en qué consistió como esa reinvención de su parte profesional. Aprovechar un talento manual que yo tenía. Sí, yo siempre fui un amante de las artes plásticas. Entonces quise fusionar. Amo la costura. No hay un día de mi vida que yo no cosa. Amo las máquinas. Quise fusionar el arte plástica con la costura y ataqué un mercado que era inatendido, ¿sí? Que no es un nicho de mercado bien específico y es el vestuario especializado para artes escénicas. Y pues digamos que probé en varios. Hice tutús profesionales para ballet, vestí los grupos de teatros de la localidad, pero encontré un excelente nicho en la publicidad. Entonces la publicidad demanda vestuario muy especializado para sus campañas. Y eso hizo que empezara a desarrollar todo el potencial que yo tenía con respecto al manejo de muchos materiales, fusionándolos a la par con la tela. Y siento que he tenido un éxito en ese sentido. ¿Cómo parte cómo comienza esa parte inventiva suya, esa parte de con estrategia hacer unos diseños para grandes programas y para grandes personas? Surge más de la necesidad del cliente. Al estar cerca al medio artístico, siempre surgen preguntas. Oiga, ¿usted no será que podría hacer? Y eso me llevó a decir, oiga, yo puedo porque conozco esta técnica o conozco esta otra. Y eso permitió que la gente, y yo ahora, yo no tuve que hacerme campañas publicitarias, sino de voz a voz, porque el medio artístico es un medio muy cerrado. No cerrado en que no quieren que entre nadie, sino que todos se conocen con todos. Y siempre surge alguien que pregunta, oiga, ¿usted no conoce quién haga vestuario? Y esa ha sido mi gran ventaja. Ser proveedor, por ejemplo, de la Casa del Teatro Nacional o ser proveedor del Teatro Libre en su carrera de artes escénicas. Yo he tenido ya muchachos desde primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre. Incluso les he dado talleres de cómo cuidar la ropa, de cómo pegar un botón, de cómo hacer un dobladillo. Porque ese tipo de cosas a veces el artista las requiere. Y me ha gustado mucho. Y eso me ha hecho experimentar en otras técnicas. Aproveché el hecho de que manejaba resina de poliéster, de que hago escultura, ese tipo de cosas hace que yo pueda tener, satisfacer esa necesidad que tiene la escena artística en Bogotá. De acuerdo, Pablo. Entonces, en ese sentido, su empresa, como cambió, pues obviamente el tipo de contratación también que usted hace a veces, pues para las personas también cambia. Cuénteme un poco cómo maneja usted en este momento como esa parte de sus empleados. ¿Cómo maneja usted en este momento como toda la parte de producción de empleados, toda esa parte administrativa? En este momento, fijo, yo no puedo decir que soy una empresa de un hombre, pero toda la locura está en mi cabeza. Detrás mío hay 2 personas que me cuidan, me administran y me promueven. Entonces,
En ese sentido, en la medida que conseguimos negocios, llamo a gente que ya he capacitado a través del tiempo, se han formado conmigo, porque no basta solo coser, sino tener un poquito de inquietud por otros materiales y otros temas. Los llamo y he tenido la fortuna de que, a pesar de que no salen todos los meses estos contratos, salen cada 3 meses o a veces cada 6 meses. El hecho de tener un buen contrato te permite sostenerte durante esos 6 meses bien y tranquilo. Y llamo a la gente, los contrato por prestación de servicios, pero les pago muy bien porque sé que lo que hacen es algo como quisiera que me lo pagaran a mí. Entonces hago ese esfuerzo por compartir mis ganancias con la gente que viene a colaborarme en ese sentido. Y a través del tiempo, porque es gente que conozco desde hace 14 años, se han venido formando conmigo. Entonces yo les he venido aportando parte de mi curiosidad y de mi conocimiento. Y son unas manos increíbles. Muy bien, ¿cuáles son como algunos de los proyectos? ¿Por qué no nos cuenta cuáles son algunos de esos grandes proyectos en esta nueva etapa de su vida profesional o en esta nueva etapa de su taller, ya con el reinvento que usted se hizo? Usted, al reinventarse, creó como una nueva forma de trabajar. ¿Cuáles han sido esos grandes proyectos que ha desarrollado su empresa recientemente? Para mí, uno de los proyectos que más me ha llenado de satisfacción fue lograr hacer unas armaduras para la celebración del bicentenario en la Plaza de Bolívar y tener el gusto de estar trabajando al lado de Jorge Ali Triana, padre, un excelente director, una excelente persona, y me encantó poder aportar a ese proyecto. Esa es para mí una de las cosas culmen. Ahora último, todavía me siento más pletórico porque pude lograr un proyecto que no tiene que, en lo único que tiene que ver con costura es en unas cintas. Desarrollé un concepto, me contrató una empresa, me dijo, bueno, tenemos una idea de colgar unos libros en un puente. Y yo les conceptué el término y me gustó no copiar una idea que teníamos de México, que habíamos traído, sino querer siempre, he visto los libros como la realización de una idea. Y la lluvia de ideas, que es algo que nosotros los diseñadores o la gente que diseña o la gente que se mueve en el medio artístico hace siempre una mesa y bueno, lluvia de ideas. Entonces yo quise materializar la lluvia de ideas. Y para mí la lluvia de ideas es esas cintas que cosimos una por una, a las cuales les colocamos una hebilla que soporta el libro. Para mí esa cinta es una gota que cae, que estalla en el suelo en un libro. Entonces ese fue otra de las grandes realizaciones porque llamó la atención de ciertos medios y para mí, más que el dinero, el reconocimiento lo es todo. ¿Cómo vio usted su experiencia en participar en Compre Colombiano? ¿Cómo le pareció este mecanismo de hacer la rueda de negocios para que las micro, pequeñas y medianas empresas oferten sus productos y sus servicios a las grandes empresas? Siempre antes pensé que eso era para grandes empresas. Yo sufría de pánico escénico, siempre he estado detrás. Me daba miedo. Tuve la fortuna de contar con Patricia y Gladys, que son las personas que me manejan desde atrás y me empujaron, vaya que usted puede, que usted lo conoce. Y fui y la satisfacción que tuve al saber que cerré un negocio, me dijo, yo puedo, ve, yo soy capaz. Y eso me abrió las puertas a un mundo distinto, al decir, yo puedo. Le puedo hablar a cualquier persona. Yo ni siquiera sabía que yo conocía tan bien lo que yo hacía y que lo podía sustentar. Entonces eso me hizo creer en mí y el creer en mí me ha permitido abrirme otros espacios. De acuerdo. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué consejo le da usted como a esas nuevas generaciones, a la gente que viene como detrás de usted, a la gente que está ahora innovando, que están haciendo como ejercicios de innovación? Hay mucha gente joven en este momento que quiere crear su propia empresa. Usted la reinventó. Entonces, ¿qué consejo le daría a esas nuevas generaciones de empresarios? Básicamente, que crean en lo que están haciendo. Que crean en lo que están haciendo, que le tengan fe y amor a lo que están haciendo. Que sin importar que la gente diga, uy, lo que usted está haciendo es una locura, eso no creo que se venda. Sí, sí se vende. Crea, póngale fe y siga, sea constante. No haga como dice uno, no le dispare a muchas cosas al tiempo, enfóquese en una, concéntrese en una, especialícese en esa y créame que va a tener éxito. El éxito no llega inmediato, se demora, es lento, el proceso es difícil, pero siempre, si usted es constante y lo hace bien, va a llegar, va a llegar. Muchísimas gracias, Pablo. Con mucho gusto. Muchas gracias también por venir. Gracias.